Tampoco quiero olvidarla. Recordar hace daño. No, porque no, recuerdo... no es humano sobrevivir y querer olvidar. Recuerdo de mi hija cosas agradables. Recuerdo lo bueno de ella. Y entonces no puedo olvidarla. Es que mi hija tenía muchas cosas buenas, entonces es muy fácil recordar cualquier cosa buena. No puedo de ella. olvidarla. Todo era bueno en ella. Matilde, ¿tú lo sabes todo sobre lo ocurrido con tu hija? Sí, soy consciente. ¿Los datos más escabrosos se los has preguntado a Fernando? Algunos. ¿Tú le has contado todo, Fernando? No. Algunos sí. Hay cosas que no quieres ni saber, Matilde. A veces no. Y a veces quiero saberlo porque lo he sufrido en mí. Lo he sufrido. Es que me han arrancado algo de mí. Es que me han arrancado algo de mí. Entonces, es mío, es mi dolor, es mi dolor. El dolor de mi hija es mío. Que la tele tiene miserias es una obviedad. Cuando compruebas el retrato de mentiras a precio millonario que anestesian premeditadamente al espectador, castran a los profesionales, enriquecen a los directivos y dan herramientas de poder a los políticos o grandes empresarios, es difícil que el resultado final de ese análisis no sea de gran estupefacción. La crueldad y la violencia han despertado siempre un morbo y una curiosidad insana. En otros tiempos, los relatos de sucesos sanguinarios circulaban de boca en boca. Luego llegaron la crónica de sucesos y los periódicos, la radio y, para rematar la faena, apareció la televisión con su insaciable apetito de sangre. Cuando uno indaga en cómo se mide la audiencia, en el valor de una lágrima en prime time, o el conjunto de barbaridades aparentemente improvisadas pero perfectamente cocinadas como herramienta para atrapar al espectador, conceptos como los códigos deontológicos o la ética periodística comienzan a difuminarse. La gente del pueblo valenciano Alcácer, de 9.544 habitantes censados, intentan, hoy día, huir de los periodistas, sobre todo de aquellos que hurgan y enseñan las fotos de las 3 niñas asesinadas. Los más jóvenes no lo recuerdan, pero muchos en el pueblo tienen memoria de los días en los que se encontraron los cadáveres y las televisiones convirtieron la localidad en un inmenso plató televisivo, con programas en directo y situaciones que provocaron el bautizo de la telebasura en España. A ver, ¿quién eres tú? Cristina, soy amiga de ellas. Sí, Cristina, ¿tú has hecho eso que decía el capitán? ¿Tú misma has hecho autostop para desplazarte por la zona? Sí, todas las amigas hemos hecho alguna vez. Ajá. ¿Y nunca has tenido ningún problema? No. ¿Ni siquiera has sentido que podrías tenerlo? Sí que lo he pensado, pero no sé, siempre hemos hecho. ¿Sabéis, habíais oído hablar de que hay redes que se dedican a la corrupción de menores, por ejemplo? Sí que lo sabíamos, pero pensábamos que como lo hacíamos y no nos pasaba nada, que porque nos tenía que pasar. Uh-huh. ¿Nunca habéis tenido ningún compañero que os haya dicho, oye, me ha pasado algo tremendo, me han querido meter en un coche o me han querido hacer tal o cual cosa? ¿Nunca? Sí, sí que lo hemos comentado a veces. Bueno, otra cuestión, y me gustaría que pasara el micrófono a alguno de los compañeros o compañeras que están cerca de ti. El 27 de enero de 1993, el día que los cuerpos de las niñas Miriam García, Desiree Hernández y Antonia Gómez fueron hallados enterrados en la finca La Romana, en un estado terrorífico, muchos periodistas sucumbieron al morbo, convirtiendo al pueblo para siempre en la cuna de la telebasura. En concreto, Paco Lobatón y Nieves Herrero hicieron un exhaustivo seguimiento del caso a través de sus respectivos programas, Quién sabe dónde y De tú a tú. Los dos formatos obraron del mismo modo en la superficie, con conexiones en directo desde Alcácer y entrevistas a los familiares incluso en el mismo día del descubrimiento de los malogrados cuerpos. Ese día, un plató montado a toda prisa en el que luego sería el teatro musical, Nieves Herrero montó un directo para contar a toda España los detalles del hallazgo de los cadáveres. Contó con la presencia de familiares de las niñas, y aunque el programa de Tú a Tú fue objeto de las críticas más aceradas y duras, ese caso, y en concreto ese día, supusieron un movimiento brusco de nuestra ventana de Overton televisiva. La ventana de Overton es una teoría política que imagina como una ventana estrecha lo que es aceptable para la opinión pública, siendo este pequeño espacio en el que pueden trabajar sus propuestas los políticos, ya que salirse de él puede ser considerado extremista.
Pero, ¿se puede manipular la opinión pública a través de este concepto? Por internet hay muchas personas que creen que sí, que la ventana de Overton es una forma de colar ideas medianamente aceptables para terminar popularizando propuestas que en algún otro momento hubieran resultado impensables. Las circunstancias de su muerte, los casi 2 meses y medio que pasaron desde que desaparecieron hasta que encontraron los cuerpos y el inmenso dolor que provocaron los autores de la barbarie a las víctimas y sus familiares sacudieron a la sociedad española. Aquel crimen, desgraciadamente, trajo unas dosis nunca vistas hasta entonces de morbo televisivo en las diferentes cadenas, especialmente en las privadas. Entonces, ¿podríamos considerar que aquel día de 1993 fue el nacimiento de la telebasura en nuestro país? ¿Aprendimos algo de aquello? ¿Es el término telebasura una acertada denuncia o esconde propósitos más perversos? Vamos a hablar hoy de telebasura. Telebasura es una expresión que empezó probablemente en España a utilizarse pues hacia finales de los años 80, 1888-89. Y muy pronto la expresión de la que provenía, que era televisión basura, se contrajo y se puso a telebasura, se sugería la idea de que televisión basura era una especie de denominación extrínseca, y al contraerla en una sola palabra, telebasura adquiría ya un rango técnico capaz de designar precisamente pues, a un género dentro de la televisión, telebasura. Bien, la idea de telebasura ya como compacto, como tecnicismo, pues fue tomando cuerpo cada vez más. Seguramente uno de los impulsos que recibió fue el programa de Alcacer de Antena 3, que dirigía Nieves Herrero, donde seguramente reaccionando contra el temor de la cadena de que se llamase telebasura, la telebasura del conjunto, pues entonces sacaron una serie de spots publicitarios donde decía: no queremos telebasura, queremos televisión de calidad. La Real Academia Española define el término telebasura como un conjunto de programas televisivos que presentan contenidos zafios y vulgares. Este concepto comenzó a tomar forma en la década de 1980 en Estados Unidos, como una respuesta a la creciente tendencia de la programación televisiva que optaba por la explotación de la violencia y el morbo como ingredientes principales. Solemos recordar esa década de la televisión americana por un montón de series amables y familiares que, desde Alf, Padres Forzosos, El Show de Bill Cosby o Los Problemas Crecen, acabaron culminando con el estreno de Los Simpson en el 89. Sin embargo, y obviando las otras grandes series de acción que también popularizaron durante esa década, MacGyver, El Equipo A, Corrupción en Miami, etc., los años 80 sin duda supusieron la llegada y el asentamiento de esa televisión que buscaba destapar y exprimir el escándalo de grandes personajes y también de esos talk shows polémicos donde podíamos ver a todo tipo de freaks o enterarnos de los trapos sucios de cualquier familia. Recordaros que en 1986 comenzó a emitirse el show de Oprah, pero para hablar de este tipo de televisión primero hay que citar a Phil Donahue, que de alguna manera asentaría las bases de los populares magazines de variedades donde había entrevistas e invitados y donde temas controvertidos y políticos como el alboroto encontraron hueco rápidamente. Otro nombre clave en esta escalada es el de Geraldo Rivera, un neoyorquino que originalmente se licenció en Administración de Empresas y luego, tras pasar brevemente por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, acabó doctorándose en leyes por la Escuela de Brooklyn. Geraldo es sin duda un hito del activismo informativo contra el poder y comenzó a ganar notoriedad televisiva desde los años 70, comenzando a aparecer en programas como 2020 y Nightline. En 1975, en un episodio de Buenas Noches América, fue el responsable de mostrar por primera vez a nivel nacional la película Zapruder, una película casera muda, filmada en 8 milímetros, en color por Abraham Zapruder, de la caravana presidencial de John F. Kennedy, a través de la Plaza Dealey de Dallas, que supone la grabación más completa que se tiene del asesinato del presidente John F. Kennedy. El bueno de Rivera también fue una figura clave ante otros casos mediáticos como la muerte de Elvis Presley u otros escándalos de la familia Kennedy, y como digo, se fue forjando una fama de periodista incómodo en contra del poder y de las versiones oficiales que intentaba establecer entre la opinión pública. De hecho, su programa matinal Geraldo, que inició su emisión en 1987 y se mantuvo en antena durante 11 años, fue uno de los pioneros en ser etiquetado como Trash TV o telebasura. Esta denominación surgió principalmente debido a la incomodidad que generaba entre cientos de políticos la labor de Rivera en el programa.
Este dato es importante, porque siempre que surge una expresión o movimiento para atacar cierto tipo de contenidos, conviene analizar bien el origen de dichos ataques. Después de Rivera y de Oprah, llegaría Jerry Springer, y aunque el verdadero origen del término no se limitaba a eso, el significado del mismo se extendió más a esos talk shows sensacionalistas donde lo extravagante, lo morboso y lo íntimo eran la moneda de cambio para conseguir audiencias millonarias. En cambio, en España el término llegó a finales de los 80 y principios de los 90, como tantas otras cosas con el inicio de las cadenas privadas. Y en este punto ya podemos volver al Alcácer. Buenas noches a todos. De tú a tú no va a ser hoy un programa normal. Creo que se lo debía yo a las familias de Alcácer, porque semana a semana, después de aquel 13 de noviembre, hemos seguido, pues yo creo que con la misma intensidad que sus amigos y sus familiares, ese desasosiego que tenía la familia. Según la versión oficial, el viernes 13 de noviembre de 1992, 3 adolescentes salieron de sus casas en Alcácer, Valencia, y nunca más volvieron. Iban de fiesta a una discoteca cercana en Picassent y la mala suerte quiso que 2 desalmados las recogieran haciendo autostop. Las secuestraran, las torturaran, las violaran sin piedad y acabaran matándolas de un disparo en la cabeza al día siguiente. Mes y medio después aparecieron sus cadáveres. La policía detuvo a Antonio Anglés y a Miguel Ricard, aunque el primero consiguió huir de la justicia y continúa desaparecido a día de hoy. Realmente huyó de Valencia, pero en Buñol se produjo incluso un tiroteo. Anglés volvió a conseguir escapar. Se le vio después en la estación de trenes de Valencia nuevamente, pero su rastro también se perdió. Más tarde robó una furgoneta en Cuenca y a partir de ahí se acabó todo. Ni una pista real más sobre Anglés, solo meras hipótesis, entre las que se incluyen que cruzó la frontera de Portugal, que huyó en un barco rumbo a Irlanda y que se le ha visto en Montevideo. Ricard, por el contrario, fue condenado a 170 años de cárcel. Salió de la prisión de Herrera de la Mancha en 2013, gracias a la doctrina Parot, y desde entonces su paradero siempre fue motivo de pequeñas noticias. Por ejemplo, en enero de 2021 fue localizado en una casa ocupa en Carabanchel. Muy deteriorado desde su reaparición, en 2022 tuvo otro affair legal por presuntamente liderar un narcopiso en el barrio del Raval en Barcelona. Y finalmente, a principios de este 2023, concedió la primera entrevista en más de 30 años al canal de YouTube El Rincón del Disidente. El objetivo del vídeo no es repasar el crimen en sí, ni cuestionar si la versión oficial chirría, que lo hace, sino más bien analizar el impacto que tuvo este atroz asesinato en la televisión. La desaparición de las adolescentes marcó de por vida a las 3 familias. Fue el comienzo del llamado caso Alcácer, cuya investigación saltó de las comandancias de la Guardia Civil a los platos de televisión. Con una naturalidad pasmosa, la búsqueda de las menores acaparó portadas de periódicos de medio mundo, horas de informativos, pero, sobre todo, programas de televisión. Por ejemplo, Pepe Navarro, incluso antes del Mississippi, cuando hacía televisión por las mañanas, ya sentó a la familia junto a una vidente. Todavía, como saben ustedes, no se han identificado totalmente las niñas, pero todo hace sospechar que son ellas. Y los indicios llevan a pensar que son personas que vivían allí o viven allí. Digo vivían porque hay algunas sospechas que naturalmente nosotros no vamos a desvelar en este instante por razones de no estropear o no entorpecer las investigaciones que están llevando a cabo. Pero especialmente abyecto fue el tratamiento que se dio en el programa de Tú a Tú de Antena 3, conducido por la antes mencionada Nieves Herrero, y por eso siempre se cita este episodio como el inicio de la telebasura en nuestro país. Mientras uno de los autores se suponía prófugo y se detenía al otro, las televisiones mojaban pan de manera vergonzosa, con especial atención a lo que perpetró Herrero. ¿Cómo? Hurgando en el dolor de las familias y los vecinos de Alcácer de manera nauseabunda. Ahí, Nieves, que tras el descubrimiento de los cuerpos, en ese espacio en directo, apostilla mirando a cámara. De tú a tú ha estado 24 horas con el pueblo de Alcácer, con las familias, y hemos presenciado un encuentro que yo creo que se estaba esperando desde muchas horas. El encuentro de Fernando con su mujer. Su mujer estaba deseando abrazarle, él estaba deseando abrazarla. Yo quisiera que compartieran el dolor intenso de estas familias
hemos captado ese momento, pero estoy segura que en cualquiera de las otras familias se ha producido de la misma forma. Vamos a compartir ese dolor. Para acto seguido, conectar con el interior de la casa de una de las madres rota de dolor. En un estrecho pasillo, lágrimas y cámaras de televisión se dan la mano. También la presentadora deambulaba por el auditorio entre el público pidiendo opinión y preguntándole a una niña de 14 años esto. Vosotros que sois jóvenes, ¿cómo valoráis que se hagan estas atrocidades con chicas? ¿Tú cuántos años tienes? 14. 14. Pues con tus mismos años. Yo creo que esos chicos no tienen sentimientos. Yo lo único que quiero es que los maten. Que los maten. Porque ojo por ojo, diente por diente. Esos chicos, esos no tienen sentimientos. Esos no tienen nada. O preguntando a especialistas ante los familiares cosas como estas. Pero, ¿me podría decir si tras los resultados de la autopsia se ha visto que los cuerpos estaban maltratados y violados? Solamente una pregunta, no me ha contestado. ¿Fueron maltratadas las niñas? Por efecto visual no se puede distinguir porque el grado de descomposición era bastante elevado. Y es que la excusa es siempre la misma, el supuesto interés informativo. Un segundo, porque cuando aparece Olga Biza es que hay una noticia de última hora. Olga. Perdona, te hemos estado esperando para confirmarlo. Hay 2 detenidos. Uno... Ese programa marcaría un punto de inflexión en la carrera profesional de Nieves Herrero. Aquel mismo día tuvo muchas críticas por parte de la audiencia, que pese a tener unos niveles elevadísimos, creyeron que el producto que ofreció aquella noche de tú a tú fue excesivo y se recreó en el dolor de aquellas familias destrozadas anímicamente. El impacto negativo fue tan significativo que el programa se canceló apenas 4 meses después. A pesar de esto, Nieves logró dar el salto a un nuevo programa en Antena 3 llamado Cita con la Vida. Creo que al principio no recordaba nada y que tuvo que ser o recordaba muy poco, y tuvieron que hacerle regresiones hipnóticas, ¿no?, para que usted supiera qué pasó en esas 3 horas que para usted había transcurrido un cuarto de hora escasamente, ¿no? Pero finalmente regresó a la televisión española en 1997 con Hoy es posible. Sin embargo, el daño causado a su prometedora carrera como periodista, que anteriormente había sido una de las emblemáticas Chicas Hermida, fue innegable. La televisión ya no le brindó las mismas oportunidades, por lo que decidió volver a su pasión por la radio, asumiendo la conducción del programa Lo que es la vida, en Radio Nacional Española. Posteriormente, además de su carrera como escritora, solo apareció en televisiones autonómicas como Telemadrid y La 7 de Murcia. Eventualmente, como muchas viejas glorias, encontró un lugar en 13TV, pero finalmente optó por regresar de manera definitiva a la radio, aunque esta vez a nivel regional. Cabe recordar que los canales privados acababan de aparecer en nuestra parrilla. Antena 3 llevaba 3 años emitiendo y Telecinco solo 2, y estaban todavía muy verdes en varios sentidos. Se hallaban ante un acontecimiento sin precedentes para las nuevas cadenas de televisión privadas, y en medio de esta situación se cometieron errores cruciales. Pero no todos ellos pueden achacarse a la inexperiencia, pues lo cierto es que muchos de esos fallos se debieron a la ansia por conseguir audiencia, y por lo tanto dinero, a cualquier precio. Fue el primer ring en la batalla de las audiencias entre la cadena pública y las privadas, y eso puede explicar los excesos que se cometieron. Aquella noche de tú a tú consiguió un 31.9% de cuota de pantalla y 6 millones de espectadores. Paco Lobatón también emitió aquella noche en directo desde Alcácer su Quién sabe dónde, un programa un tanto más comedido que llegó a congregar al 47% de la audiencia. En la medida en que pueda haber alguna información, alguna noticia respecto de las tareas de búsqueda y por tanto respecto de Desiré, de Miriam y de Toñi. Y se lo vamos a preguntar al responsable de la Guardia Civil, al capitán Santiago Ibáñez. Capitán, ¿qué nos puede decir? ¿Qué noticias tienen ustedes? Por cierto, es cierto que el programa de Lobatón fue menos sensacionalista, pero ante los palos que se llevó Nieves, no olvidarse que Quién sabe dónde eligió la plaza del pueblo para montar su plato improvisado aquella noche, y encima llegó a tener más audiencia, pero supongo que el chivo expiatorio ya estaba elegido y encima, no sé si convenientemente era la de la cadena privada. Toda esa guerra por la audiencia, ya la atribuyamos a esa inexperiencia o al todo vale para ganar al rival, había contribuido a la creciente popularidad del término telebasura. Como mencionamos anteriormente, este concepto alcanzó un punto crucial en esa fatídica noche en el Teatro de Alcácer. Desde esa noche comenzaron los debates, ya que el originario Trash TV fue calando más y más, ayudando a la opinión pública a ir digiriendo todos los cambios que la llegada de Antena 3 y Telecinco estaban introduciendo en la cultura televisiva de España. La telebasura era una nueva arma para los opinólogos, un arma que se blandió con fuerza en ese momento en el que nacía un nuevo mercado televisivo donde había más actores para repartirse el pastel de las audiencias.
Pero, ¿recordáis lo que os comentaba antes del caso de Geraldo Rivera? Cuando nace un arma, cuando hay un ataque, siempre es interesante ver quién es capaz de usarla más y mejor o quién le acaba sacando verdadero partido. Y es que seguro que no os acordáis, pero, aparte de lo que pasó con De tú a tú, hubo otro gran punto de inflexión en el uso del término telebasura. El por entonces ministro del gobierno de Felipe González, Alfredo Pérez Rubalcaba, se escudó en dicha expresión a la hora de cancelar el programa La máquina de la verdad de Julián Lago. Y lo relaciono con el caso de Geraldo Rivera porque aquí de nuevo nos ofrece un ejemplo claro de cómo el poder estatal utilizó el término telebasura como una herramienta y una excusa para poner fin a un programa. Cuando este famoso presentador sometía a un polígrafo a personajes como el Dioni, Poli Díaz o Antonia Delate, ciertamente generaba una gran cantidad de morbo y sensacionalismo. Sin embargo, cuando los protagonistas eran figuras como Jesús Gil, Ruiz Mateos o Ricardo Portables, quien estuvo involucrado en la operación Nécora, o incluso Gil Sánchez Valiente, implicado en el 23F, el programa comenzaba a tocar temas escandalosos relacionados con la política, lo cual no era del agrado de las autoridades gubernamentales. Pero luego reflexionaré un poco más sobre esto. Volvamos al caso de Miriam, Tony y Desiree, en el que sin duda se mezclaron a la perfección todas las aristas del término telebasura. La otra gran infamia televisiva perpetrada a cuento del caso Alcácer fueron las innumerables horas que Pepe Navarro dedicó en su Esta noche cruzamos el Mississippi a las teorías más disparatadas sobre el crimen. La amiga de Antonia Anglés se reproducía en su conducta sexual. Mantenía relaciones con mujeres, pero también era capaz de abusar de su hermano Enrique o de ofrecer 1000 pesetas a su hermano Mauricio a cambio de una masturbación, como este relato que se produjo recientemente en el radio. En ese plató se mostraron fotografías de las autopsias de las niñas. Se permitió que el criminólogo Juan Ignacio Blanco acusase a políticos y empresarios de estar involucrados en el crimen. Y se sentó ante las cámaras a Enrique Anglés, el hermano de Antonio Anglés, pese a padecer graves problemas mentales. Precisamente suya es la frase que mejor refleja el despropósito que se convierte en la cobertura mediática del caso, cuando el juez le recriminó por declarar ante el tribunal lo contrario que había dicho en el plató de Esta noche cruzamos el Mississippi. Enrique replicó con esa franqueza que solo tienen los niños. ¿Eso es lo que dijo usted anoche en televisión? Pero estamos en un juicio, no en televisión. Ah, aquí es donde debería haber estado y allí no, pero en fin. Este crimen dio pie a multitud de teorías, realistas y descabelladas, e hizo tocar fondo a un sector de los medios de comunicación. En ese contexto de sospecha y desconfianza hacia la versión oficial, no es de extrañar que un abogado lograra perpetrar a uno de los mayores bulos de la historia del periodismo cañí. Bienvenidos al loco mundo de José Emilio Rodríguez Menéndez y el falso Antonio Anglés. 5 de abril de 1987. El diario Ya abre su portada a todo trapo con la madre de todas las exclusivas. Anglés vive, así, en mayúsculas. No falleció en su huida de la policía española, ni tampoco murió ahogado en la bahía de Dublín. El principal protagonista del crimen Alcácer, y sobre quien recaen las mayores acusaciones del suceso que conmocionó a toda España, vive en Sudamérica desde 1992. Arrancaba el artículo en páginas interiores. Era la primera de las 7 portadas seguidas sobre la exclusiva, nutridas con varias entrevistas a Anglés realizadas por José Emilio Rodríguez Menéndez en algún lugar de Sudamérica. Rodríguez Menéndez, abogado de los policías que asesinaron al Nani, de la Dulce Neus y el Dioni, viejo conocido de este canal, se convirtió en el editor del Ya a finales de 1996 en plena crisis terminal del diario de la editorial católica Edica. La idea de entrevistar a un falso Antonio Anglés para aumentar las ventas del periódico surgió de manera fortuita en la mente de Rodríguez Menéndez. Mientras estaba de viaje de negocios en Buenos Aires, el controvertido abogado se cruzó con un modelo argentino llamado Walter Fabián Medina, quien guardaba un sorprendente parecido con Anglés. En ese momento se le encendió la bombilla. El abogado ofreció al modelo 6.000 pesetas para tomar algunas fotografías, bajo la premisa de un casting publicitario, omitiendo por completo mencionarle que sería utilizado para hacerle pasar por el hombre más buscado de España. Ante el temor de que la redacción del periódico Ya no mostrase entusiasmo por publicar una entrevista con un Anglés trucho, Rodríguez Menéndez intensificó aún más la farsa. En Ya declaró que había localizado a Antonio Anglés y, en una jugada audaz, regresó a Argentina acompañado de un redactor y un fotógrafo. Sin embargo, mantuvo a ambos a una distancia considerable de Anglés, argumentando que era peligroso y que solo estaba dispuesto a hablar con él. El redactor, quien sospechó lo que estaba sucediendo, se negó más tarde a firmar las primeras informaciones exclusivas sobre el fugitivo ficticio. La revista Interview desveló el montaje un mes después al entrevistar a un estupefacto Walter Fabián Medina, que no solo ignoraba que Rodríguez Menéndez le había hecho fotos para eso, sino que ni siquiera
siquiera sabía quién era Antonio Anglés. La investigación de Interview provocó la dimisión del director de Ya, José María Bejuana. Con todo este escándalo aún no se había acuñado el término fake news, quizá otra nueva arma mediática nacida para sembrar nuevos debates y atacar a quienes son incómodos con los grandes poderes. Como mucho, y también ayudado por la industria mediática del corazón, se hablaba de montajes. Bueno, montajes, fake news, bulos... Todo cabe bien dentro de un término, la telebasura, que ha ido acompañándonos desde aquellos primeros años 90. Porque ahora, 30 años después, ¿hemos erradicado la serialización de las tragedias en nuestra parrilla? Es más fácil, pues bueno, pues es que no sabemos. El terreno es tremendo, sí. La montaña está siendo muy antipática. Para responder solo es necesario hacer un poco de memoria. Marta del Castillo, Asunta Basterra, Diana Kerr, Julen Rosselló, Gabriel Cruz... Ha habido muchos debates sobre lo de Alcácer, pero a la vista de los resultados está claro que no ha habido una reflexión seria. Y si la ha habido es en un mero plano teórico, de buenas intenciones, pero no se traslada a la realidad. Y más allá de eso, y por lo que citaba al principio el vídeo de La Ventana de Overton, es que este tipo de contenidos, fruto quizá de la guerra por la irrupción de las privadas, o quizá fruto de una tendencia cultural inevitable que ya venía de América, poco a poco va calando, poco a poco va moviendo nuestro marco de tolerancia y nos acostumbramos a recibir cada vez más y más contenido sensacionalista, escabroso, zafio, falso o incluso interesado. Además de los casos que acabo de citar, no hay más que ver la deriva televisiva y mediática en general del mundo. Aquí hay Tomate, Crónicas Marcianas, El diario de Patricia, Sálvame, una escalada imparable hacia una espectacularización de la basura que, por supuesto, también ha sido bien secundada por la irrupción de Gran Hermano y la llamada telerrealidad. Aquí no se puede abrir la boca, aquí todo el mundo se va por aludido, todo el mundo se va por ofendido, nadie puede abrir la boca aquí, nadie, estoy harta de no poder abrir la boca con nadie, harta, y estoy hasta el c*** de estar aquí ya. Esta cultura televisiva ha generado un ambiente en el que falsedades tan evidentes como las presentadas en programas como Hermano Mayor o Pesadilla en la cocina a menudo se aceptan como veraces. Además, nos hemos ido acostumbrados a espectáculos que distan mucho de ser educativos, como Mi vida con 300 kilos, o programas sobre operaciones desastrosas y otros contenidos similares. Los errores del caso Alcácer no es que se hayan reproducido, sino que se han visto corregidos y aumentado en el tratamiento de casos de alto interés informativo. Lo grave es que el morbo y el sensacionalismo se han convertido en elementos estratégicos para conseguir mejores cuotas de audiencia, y eso es una degeneración que el periodismo no debería permitir nunca. Y el verdadero problema es que ese sensacionalismo y esa corriente de amarillismo supone en muchas ocasiones la vulneración de derechos de las víctimas o personas allegadas. Mariola Cubéis, exproductora de televisión y autora del libro Mírame tonto, en el que cuenta toda la cara oculta de la televisión y que os recomiendo, sacaba unas conclusiones igual de amargas. Seguimos ofreciendo lo que el público reclama, dando información detallada que nada importa para el caso, que de nada sirve. Ahora no hay una sola Nieves, ahora hay centenares de Nieves y centenares de medios, formas y maneras, esa es la diferencia. Apuntar también que la propia Mariola denuncia de alguna manera prácticas que ella misma cometió. ¿Recordáis el caso Arnie? Bueno, pues podéis repasarlo en este vídeo del canal, y si queréis ver a qué me refiero con lo de Mariola, echad un ojo también a este otro, en el que cuento cómo ella, a sabiendas, dio luz verde a ese bulo que acabó afectando gravemente a gente como Javier Gurruchaga, Jesús Vázquez o Jorge Cadaval. Con la perspectiva del tiempo, la serie de Netflix El crimen de Alcácer, la cual os recomiendo al menos el primer episodio, desvela con claridad el peligro en el que se cayó utilizando a las víctimas hasta hacer que se sintieran importantes por ser víctimas. Una grave contradicción en sí misma, que plasma con claridad este documental y recuerda que no todo puede ser show, que la televisión también tiene que decir no a los impulsos más primarios que suben el share, pero que no aportan nada noticioso, solo el morbo por el morbo, el escándalo de la exageración que no protege la verdad. Al contrario, transforma el dolor en un reality show, que olvida que las personas no son personajes de culebrón a los que poder estirar la trama si la cuota de pantalla acompaña. Así el, en principio, inocente término de telebasura se revela como una potente arma que, de alguna manera, no ha dejado de agrandar nuestra tolerancia hacia lo peor del comportamiento humano. Eso que en teoría surgió con la intención de señalar y categorizar esos contenidos televisivos, en realidad ha contribuido más a proporcionar justificaciones al problema subyacente. No ha hecho más que aportar un rico sustrato para alterar nuestra percepción y hacernos más vulnerables a grandes manipulaciones, que usando el dolor de las víctimas de forma interesada, nos pone a los pies de quienes manejan el relato. Y es que, por rematar el argumento sembrado con el caso de Geraldo Rivera y el de La máquina de la verdad, conviene no olvidar que el masivo impacto que provocó esta explotación del morbo de Alcácer fue utilizada inmediatamente por el poder político y mediático para disparar el miedo público en una zona que estaba provocando otro gran dolor de cabeza a los políticos de la época, como fue la Ruta de Estroy o la Ruta del Bacalao.
Miriam, Tony y Desiree desaparecieron tras hacer autostop para ir a una discoteca, así que el miedo además estaba muy bien dirigido hacia la población juvenil y, sobre todo, a los padres de quienes quisieran pasarse 3 días de fiesta recorriendo esas carreteras. Aquel de Tú a Tú de Nieves Herrero, que ni cambió de nombre para aquella retransmisión ni eliminó sus cancioncillas superficiales de los pasos a publicidad, es un incómodo ejemplo de lo que no se debe hacer en la televisión. Pero lo peor es que, como digo, asentó un concepto que lejos de servir para corregir lo reprobable, en mi opinión simplemente ha servido para fomentar un falso debate que ha acabado por naturalizar el peor lado de la comunicación y la información. Muchas gracias. Y por supuesto agradecer a mis mecenas de Patreon: Javier Zacares, Juan Omeva, Amnesia, Xusco López, Íñigo Zenozuarte, Tamara A, Pablo Gil, Jamelín 479, Paimei, Miguel Busquets, Ignacio Moreno y Álvaro Talital. Los quiero mucho.